Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, compañeros. El tema del día de hoy va a ser blockchain y protección de datos. Este tema lo vamos a exponer García Cano Nicole, Guarachi Vázquez Sebastián y mi persona, Leonel Álvaro Lima. A continuación daré una pequeña introducción sobre el tema, porque actualmente se habla mucho sobre los datos personales, porque hubo escándalos a nivel internacional sobre la obtención y utilización fraudulenta de estos datos, ya sea en las elecciones o en las redes sociales. De la misma manera generan grandes discusiones para poder realizar normativas que den una regularización a este tema. En Bolivia, la inexistencia de este marco normativo hace que no se pueda ir más allá y cuestionar hechos sobre las instituciones locales, quedando usuarios sin acceso a protecciones y reparaciones básicas por el abuso de información personal. Como ya hemos mencionado, Bolivia no cuenta con esta ley de protecciones, pero lo que actualmente tiene son normas de diversos sectores que contienen referencias al tratamiento de datos personales. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre ese punto, ¿no? Sobre el desarrollo de una normativa de política de protección de datos. Tenemos como antecedentes ya un anteproyecto de ley ciudadana y privacidad de protección de datos en Bolivia, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Pero para poder tener en cuenta este tema, tenemos que hablar sobre los datos personales. ¿Qué es un dato personal? Cualquier información que pueda permitir determinar, identificar o asociar una o varias personas. Estos datos se dividen en datos privados, semiprivados, sensibles, públicos y biométricos. Si hablamos de los datos privados, son aquellos que por su naturaleza íntima solo son relevantes para el titular de la información. De los datos semiprivados no tienen una naturaleza íntima o pública. Son de interés de un sector en específico o un grupo de personas. Los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del titular. Los datos públicos los determina la ley o la Constitución. Y los datos biométricos son datos físicos, biológicos o de comportamiento de un individuo que lo hace único. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablarse el porqué de una ley. Bolivia es uno de los pocos países de la región que cuenta con una ley de protección de datos personales. Esto aumenta el riesgo que se utilice o difunda información privada e íntima sin nuestra autorización. Ya existen antecedentes sobre este tipo de vulneraciones, tanto en el marco político especialmente. Y un caso muy popular sería el de Gualberto Cusi, lastimosamente divulgada su información por un ministro de Salud. Ahora, hablemos sobre el anteproyecto, que ya lo hemos mencionado en la parte superior. ¿Quién lo hace? La Fundación Internet Bolivia. Esta organización ciudadana realizada desde el 2019 ha realizado varias actividades de discusión pública con el fin de redactar un documento que aborde el cuidado de datos personales. El objetivo es conseguir una norma de alcance nacional y regional de protección de datos. Actualmente se tiene redactado un anteproyecto, que lo vemos en pantalla, que apunta a cuidar la información personal y sensible alojada en base de datos manejada por entidades públicas y privadas. Además, este documento busca establecer las bases de un avance de derechos digitales en Bolivia. El anteproyecto está presentado en la Asamblea Legislativa. Lastimosamente no está tratada ya hace 1226 días. Casi ya lleva 3 años sin su respectivo tratamiento de la normativa. Bueno, tenemos también como índices de este proyecto las disposiciones generales con 2 capítulos, generalidades, garantías y principios, consentimientos con 2 capítulos, condiciones y tratamiento de sectores vulnerables y el capítulo 2, excepciones. Derechos y obligaciones con 2 capítulos, derecho del titular, ejercicios del derecho.
base de datos, la base de datos público y privado, transferencia, responsabilidades de tratamiento de datos personales. En el título número 5, la regulación de tratamientos de datos personales, donde solo cuenta con un capítulo único, que es la Agencia de Protección de Datos Personales, la APP. En el título número 6, los recursos administrativos, con 2 capítulos, regularización y procedimientos. Y con 2 capítulos únicos serían los últimos 2 títulos, que tuviéramos la seguridad de procesamiento de datos con el capítulo incumplimiento y infracciones y sanciones con los grados. Como segundo punto tenemos introducción a blockchain. Debemos saber primero cómo funciona el blockchain. Se puede definir como un libro de cuentas digital distribuido que utiliza algoritmos criptográficos para verificar la creación o transferencia de registros digitales en una red. Acerca de las características del blockchain, tenemos que esta red funciona de manera descentralizada. Una serie de nodos dentro de la misma que genera una única respuesta a una transacción que se esté realizando, pues en este sistema todos nodos y bloques están unidos y generan respuestas automáticas entre ellas, resultando en que cualquier transacción que se genere será resultado de otra anteriormente. ¿En qué consiste el blockchain? El usuario no posee, por ejemplo, una cantidad determinada de criptomonedas para realizar sus transacciones, sino que él tiene el producto de unas determinadas transacciones realizadas en el pasado. La naturaleza de las transacciones implican que las mismas sean inmodificables y que los datos en general no puedan ser borrados. Es así como estos bloques se encuentran conformados por la información de la transacción que se verá reflejada en un número determinado de bits. Todos estos datos serán transformados en un hash, el cual será incluido en el bloque, y con esto finalizaría la transacción. Pero es importante saber qué es un hash. Esto puede asimilarse a una especie de huella dactilar del bloque y por ello los datos que se insertan en este se transformarán en un hash. ¿Cómo se encadenan los bloques en una cadena de bloques? Para encadenar estos bloques, el contenido de cada uno se transforma en un hash y luego este hash se almacena en el siguiente bloque. Si se altera alguna transacción en uno de estos bloques, esto invalida el hash actual, lo cual dañaría el siguiente bloque y así sucesivamente. Los tipos de nodos en blockchain. Existen diferentes tipos de nodos, pero hay uno en particular que es el miner node o nodo minero, cuya principal tarea es añadir bloques al blockchain. En la red de blockchain hay diferentes tipos de computadores, conocidos como nodos, y los computadores que añaden bloques se conocen como nodos de minería. Cuando se hace una transacción, esta se envía a la red y cada uno de los mineros las reciben para añadirlas a un bloque. Para la verificación del hash tenemos 3 puntos, lo cual sería verificar que el hash realizado por el minero cumpla con los requisitos establecidos. Estos incluyen un nonce, el cual es usado para generar una especie de identificación dentro del bloque. La prueba se realiza determinando el parámetro exigido para crear el hash. Por lo tanto, la tarea es exitosa. Y por último tenemos que la transacción finaliza y queda guardada la información en las cadenas de bloques, lo cual la convierte en inmutable. Como tercer punto tenemos la relación entre el blockchain y la normativa actual de protección de datos. En Bolivia, uno de los ejes de discusión es la protección de datos, ya que aún no cuenta con una ley general de protección de datos personales,
Lo que tiene actualmente son normas de diversos sectores que contienen referencias al tratamiento de datos personales. Sobre el tema, es prudente revisar la normativa relacionada con la protección de datos. Tenemos dos artículos, el cual es el artículo 130, que nos indica que toda persona individual o colectiva que cree estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o en bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la acción de protección de privacidad. La acción de protección de privacidad no procederá para levantar el secreto en materia de prensa. Como segundo artículo tenemos el 131, la cual nos indica que la acción de protección de privacidad tendrá lugar de acuerdo con el procedimiento previsto para la protección de amparo constitucional. Si el tribunal o juez competente declara procedente la acción, ordenará la revelación, eliminación o rectificación de los datos cuyo registro fue impugnado. Pero por otro lado, el blockchain funciona bajo un margen descentralizado, donde no existe una persona detrás controlando los datos. Es así que no existen riesgos para que la misma se filtre o sea alterada. El blockchain busca generar un sistema de tránsito de información distribuida mediante nodos de la red. Es así que cuando la tecnología de blockchain falle a la política de protección de datos o vulnere derechos de los usuarios, las normativas expuestas no cuenten con los recursos para corregir o sancionar tales conductas. Datos personales en el sistema blockchain. El blockchain es fundamentalmente una especie de tecnología de libro de cuentas, el cual consta de un proceso de verificación de dos pasos, con una encriptación asimétrica. Este mismo puede ser utilizado de distintas formas. Una sería utilizando un texto original, la cual viene a ser almacenando estas mismas en un documento, y esto tiene algo de problemas porque no suelen ser muy o no suelen contener mucha privacidad, pero lo suelen utilizar porque no es muy costoso y el almacenamiento es normalmente bajo, no como el segundo, donde el cual la información debe ser encriptada antes de ser añadido a un blockchain, y la tercera, que a pesar de eso tiene que ser añadida una cadena mediante un hash. Los mismos tienen dos características, que contienen un encabezado, el cual normalmente viene encriptada y que incluye el sello y la entidad de las fuentes de los datos, y el segundo, que es el contenido del bloque, que viene a ser la carga útil, y este normalmente viene a estar encriptada. Es una pregunta que viene a ser si los datos que introducimos en los bloques pueden ser considerados datos personales. De acuerdo al artículo 130, los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o información en archivos o bancos de datos públicos o privados, y el siguiente de datos personales, en lo que dice que cualquier información concierte de una persona física identificada o identificable. Si hacemos un poco de análisis de estos artículos, esto nos enseña que dos elementos que pueden ser muy importantes, que los datos se presentan en personas naturales, lo que viene a ser de personas físicas identificables o no identificables, y que se protegen los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático en archivos de bancos o datos públicos o privados. Mismos no nos deja en claro si el mismo hecho de encriptar datos aún hace que estos datos aún sean privados, y gracias en este aspecto podríamos decir que esos mismos datos no los puede cubrir la ley.
ya que siguen siendo anónimos. Se puede afirmar que estos últimos se encuentran protegidos bajo esta misma. Que podemos utilizar tres formas para hacer estos almacenamientos de texto original de manera encriptada y añadiendo una cadena binary hash. Quiero hacer un poco de énfasis en esto y añadir un hash. En estos mismos se puede encriptar estos datos y cuando se encriptan se hace la anonimación de estos datos, lo cual lo vamos a denominar como datos que son pseudoanónimos. Y gracias al tercer punto, que para hacer un hash, lo vamos a denominar hashing, ¿ya? Ese podría ser considerado como un dato personal, porque aunque un hash que lo encripta en privacidad, de todas maneras permite vincular los datos con su titular, debido a que cuando un rango de valores de entrada es conocido, estos pueden ser reemplazados a través de un funcionamiento de hash, aunque estos hashes solamente sean a una dirección. Y también esto lo ayuda lo que viene a ser el Decreto Supremo 1793, que asegura que la información para la protección de datos y sus sistemas informáticos a través de los planes y contingencias desarrollados e implementados a cada tratamiento de datos personales garantiza los datos personales, la seguridad del procedimiento digital de los datos. Teniendo en cuenta esto, concluimos que los datos almacenados en las cadenas de bloques pueden ser definidos como datos personales para los propósitos de las regulaciones en Bolivia, y por tanto los datos almacenados en los bloques y las llaves públicas serán considerados como datos personales y en ese sentido deberían ser sí o sí cobijadas por la ley de regulación de blockchain. Podemos añadir 5 diferencias en estas. La primera, que sería el wait and see, la que mientras van haciéndose estos procesos legales o legislativos, políticos legislativos, el proyecto puede seguir avanzando, aplicando, claro, van como que a la par. Debe ser anotado esta política buscando educar más que regular. Y aquí es donde va a 2 puntos. O debe generarse una nueva normativa, no sería tan necesario implementar una nueva normativa. En el punto 2 tenemos el ICU Knowing, en la cual esta técnica consiste en que, de acuerdo a la investigación que se realiza sobre el funcionamiento de la tecnología, se establece una guía de cómo los marcos legales aplican. Entonces, en este caso, no se crea un nuevo marco normativo, sino una especie de guía para la aplicación de las normas preexistentes. En tercero tenemos el sandboxing, la cual hace que un ambiente llegue a este ámbito para que no entre en un ámbito legal. Y esto le da chance a los reguladores para que ganen tiempo para observar y aprender un poco más del funcionamiento de los mismos. En cuarto tenemos una nueva legislación. Dicha fórmula entra a regular lo desconocido, pues hay una reducción de estudio de los impactos y fundamentos tecnológicos. Este mismo suele ser un método dificultoso porque algunas regulaciones suelen ser incompatibles o muy reacias a estos avances tecnológicos que la tecnología blockchain para sus propios propósitos. En este mismo, entre los reguladores se sirven de estas herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones, de tal manera que de primera mano ellos obtienen la experiencia y conocen el funcionamiento del sistema y sus alcances. Y ahora, como conclusiones, quería hacer énfasis en la segunda funcionamiento, porque a pesar de que existen esas cinco formas de ser, uno que ahorita doy opinión y que sería una buena opción sería el Neuron Routing, en donde se busca crear una guía para la interpretación de las normativas antiguas a las nuevas situaciones que se presentan. Y como último,
sería bueno hacer un llamado a las soluciones a la llegada de las nuevas tecnologías. No sea la absoluta regulación, pues desconoce su lógica y su funcionamiento. Por lo contrario, recomendamos primero hacer un estudio extenso y a profundidad de sus funcionamientos y después de ello, en caso de no ser posible, incluir guías de interpretación que permitan adaptar las normas a nuevas situaciones que si se piensen en regular el tema.